Caso AMPE. Acción. Caso AMPE. Acción. En menos de un mes debería estar conformada la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas, AMPE, que es la nueva institución que administrará las acciones del Estado en empresas privadas. Se trata de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional y del Ministerio de Economía. Además, la nueva ley declara de interés público la protección de estas participaciones y complejiza su posible venta. El diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, apoya la nueva norma, pero discrepa con el tipo de acciones que afecta. Estamos de acuerdo con cualquier medida que proteja el patrimonio del sistema previsional y el patrimonio estatal. El primer problema es que no se entiende por qué razón se mezcla lo que es el patrimonio estatal, es decir, la participación del Estado en minoría en empresas, con lo que es el patrimonio del sistema previsional. Las acciones que el Fondo de Garantía del Sistema Previsional tiene en las empresas privadas son el resultado de los aportes de los trabajadores, no son acciones del Estado. Lo que correspondería aquí es que el ANSES sea el que administre esos paquetes accionarios. Martín Llor, sociólogo e investigador del CONICET, explica qué pasa con la tenencia de esas acciones. Es muy importante desde el punto de vista de una política económica progresista y desarrollista que el Estado haya recuperado la caja del ANSES y que además tenga capacidad de intervenir en empresas que son estratégicas en muchos sentidos. O sea, todo lo que refuerce esa impronta me parece que es para destacar. También hay que decir que la experiencia hasta ahora de la gestión pública en las empresas no tuvo mayores resultados en términos de ingerir de alguna manera en las decisiones estratégicas de estas firmas. Y en segundo lugar, es verdad que la plata del ANSES está, pero muchas veces funciona más financiando al propio Estado que apuntalando a través de esos recursos proyectos de desarrollo. Esta ley posibilita y da la legalidad justamente para que no se produzcan desfasajes a futuro. Estábamos escuchando a Nancy Parrilli, diputada del oficialismo y participante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así sintetiza lo fundamental de la ley el ministro de Economía, Axel Kicillof. Esta ley es también una ley en contra, un anticuerpo a cualquier intento de volver a privatizar los activos, las tenencias, las acciones, las participaciones de todos los argentinos. Para Margarita Stolbizer, diputada del GEN, el eje de la ley debería ser otro. Bueno, mi opinión es contraria, por sobre todas las cosas, porque creo que la discusión está muy focalizada en crear un organismo, designar directores, y no realmente en discutir desde una mirada estratégica y de planificación que se hace con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En este sentido, Llor destaca la necesidad de una estrategia económica. Me parece para celebrar la cuestión de que el Estado tiene una injerencia y recuperó presencia fuerte en la ANSES, pero eso por sí mismo no garantiza que esos recursos y esas participaciones coloquen al ANSES y a esas empresas consolidando un proyecto de desarrollo. Como que me parece ahí eso importante plantear. Vos podés poner todas las agencias que quieras, pero que si se sigue sin discutir qué uso estratégico hacer de los fondos del ANSES o qué uso estratégico hacer de la participación estatal en esas empresas, va a seguir estando el Estado ahí, pero en los hechos nada de eso va a servir para consolidar procesos de desarrollo. Se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas como organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo que será continuadora de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado. Parece que la agencia es absolutamente innecesaria. Nos parece bien que haya una conducción por parte del Poder Ejecutivo, pero lo que no se entiende es por qué se crea una agencia. El propio ministro acaba de explicar las múltiples tareas desarrolladas por la Dirección Nacional de Política Económica, que ha venido haciendo esta tarea hasta acá, y la verdad que no se justifica la creación de ninguna agencia con funcionarios que tengan el rango de subsecretarios de Estado. La verdad que parece una agencia de colocaciones para designar antes del cambio de gobierno.
La agencia no resuelve la falta de una estrategia de desarrollo, digamos. Está bueno que el Estado que esté volviendo en este formato del ANSES o de un Estado, llamémosle empresario, pero a la vez me parece que si eso no se apuntala de estas cosas más de pensar qué se puede hacer con eso para potenciar el desarrollo del país, no resuelve nada de los problemas que tenemos. ¿Cómo será la AMPE? Va a tener un directorio formado por 2 miembros por la Comisión Bicameral, 2 miembros por el Poder Ejecutivo Nacional y un presidente que va a ser siempre el director ejecutivo del ANSES. Y al mismo tiempo una comisión bicameral permanente con 8 senadores y 8 diputados. Además se va a nombrar un consejo consultivo. El diputado del Frente para la Victoria, Luis Basterra, señala por qué es necesaria la agencia. Nosotros coincidimos en la importancia de tener un ámbito de articulación de la política de lo que son fondos previsionales como fondos que pertenecen a los jubilados, pero también tienen la responsabilidad estatal de poder administrarse. De ahí la importancia de la designación de los directores en cada uno de los directorios, la forma de nombrarlos, las formas de removerlos, de manera tal de que no se tomen decisiones arbitrarias, sino que respondan al interés de lo que son los beneficiarios de ello, que son los futuros jubilados. Otro de los puntos claves de esta ley es la necesidad de la aprobación de 2/3 partes de las cámaras en caso de que se quieran vender las acciones. Desde el oficialismo, el diputado Juan Manuel Pedrini destaca esta disposición. Mucho se habla de que es necesaria una mayor participación del Parlamento. Bueno, cuando el gobierno se los da, como en este caso con este proyecto de ley, que establece que debe intervenir el Parlamento si es que el Estado decide deshacerse de esas acciones. Sin embargo, se puede derogar una ley con mayoría simple, y si el próximo gobierno quisiera vender las acciones y no llegara a los 2/3 de aprobación para hacerlo, con la autorización de la mitad más uno de los legisladores podría dejar sin funcionamiento la norma. El diputado del PRO, Federico Pinedo, sostiene que esta ley no es justa. Es un proyecto antidemocrático. Lo que busca es que en lugar de gobernar las mayorías, gobiernen las minorías. El kirchnerismo prevé que ellos van a ser una minoría a partir del 10 de diciembre. Entonces están haciendo una ley que dice sin el voto nuestro no se puede hacer nada. O sea que gobernarían las minorías y no las mayorías. Es profundamente antidemocrático y anticonstitucional. Como no queremos que esta participación, con todo lo que significa desde el punto de vista de los derechos económicos, esto se privatice como si fuera una decisión financiera, lo que se está proponiendo al Parlamento es que para privatizar estas tenencias en empresas haya que conseguir y reunir primero el consenso, la discusión en el Parlamento. Es decir que hay que convencer a todos y esto no se puede hacer irresponsablemente. No, a mí me parece que está buenísimo tener participación en empresas del Grupo Techín, del Grupo Clarín, de varias del sector energético, me parece fabuloso, pero insisto con esto, en la medida en que la injerencia o la presencia del Estado solo se circunscriba a tener participación en las empresas, me parece que es lo mismo que nada. La clave ahí es que las empresas te abran los costos, que vos puedas hacer evaluaciones a partir de eso y en base a eso por ahí definir estrategias de acumulación que permitan que esas empresas apuntalen proyectos de desarrollo. Para darte un ejemplo, las empresas del Grupo Techín, a través del costo que le cobran a sus proveedores de los insumos que hacen, es uno de los principales factores que restringe la competitividad de un montón de empresas del sector metalmecánico, por ejemplo, el sector súper importante de bienes de capital. Y ahí el Estado está, digamos, y la verdad es que no hace nada.